Buenos días, nosotros somos el equipo 11 y esta es la etapa 3 de nuestra evidencia. Nuestro equipo está conformado por Rodrigo Efraín Morales Lorenzo, María Teresa Velázquez Galván, Alfredo Soria Sánchez y Ángel Chapo Tenorio. El periodo de crecimiento desde la infancia hasta la adolescencia normalmente se acompaña de un aumento constante de la presión arterial en seres humanos. Conforme las personas llegan a edad adulta, comienzan a reflejarse una creciente gama de problemas cardiovasculares, resultados de cambios físicos y hormonales. Uno de los padecimientos más comunes a partir de edades medias en la población son los asociados a una mayor presión sanguínea y baja presión arterial. Algunos estudios señalan que el empeoramiento de la condición de los órganos provoca estas alteraciones. Sin embargo, la edad ha sido objeto de señalamiento en muchas ocasiones con relación al resto de factores a considerar. Es a partir de esta primicia que nos hemos visto motivados a establecer un análisis de correlación y regresión simple que demuestre la asociación entre las dos variables edad y presión arterial, al mismo tiempo que se confirma con niveles altos de confianza el paralelismo entre ambas y el impacto que puede tener una variable sobre la otra conforme avanza el tiempo. Registro correspondiente a una muestra poblacional. A continuación se muestra una serie de datos registrados de un estudio hecho a 20 personas adultas y mayores de edad, donde se evalúa la asociación de la edad de una persona con la presión arterial que puede presentar. Para esto se utiliza un modelo de regresión lineal y correlación simple, ya que las dos variables a estudiar son la edad, que es la variable independiente, y la presión arterial, que es la variable dependiente, ambas siendo variables cuantitativas continuas. En las tablas se puede observar en los datos a 20 personas de entre 35 a 75 años de edad y presión arterial con valores de entre 110 a 132, donde la edad es representada como X, la presión arterial como Y, la edad por la presión arterial como X por Y, la edad al cuadrado como X cuadrada y la presión arterial al cuadrado como Y cuadrada. Se obtuvo que la sumatoria de las edades da un valor de 1602, la sumatoria de las presiones arteriales da un valor de 2423. La sumatoria de la edad por la presión arterial da un total de 129.928, la sumatoria de la edad al cuadrado da un total de 58.912 y por último la sumatoria de la presión arterial al cuadrado da un total de 294.317. Para obtener la ecuación que describe la dependencia con los valores obtenidos de las sumatorias anteriormente dichas, se puede sustituir los valores en la fórmula para calcular el intercepto A y en la fórmula para calcular la pendiente B, dando como resultado A igual a 94.46 y B igual a 0.50. Obteniendo la ecuación para dependencia como y igual a 94.46 más 0.50 por x, donde x representa la edad. En la línea de regresión se puede observar en la gráfica que la ecuación y igual a 94.46 más 0.5 por x sería presión arterial igual a 0.5 por la edad más 94.46, graficando la línea de regresión donde la edad en años está en el eje de las x y la presión arterial en el eje de las y, donde se muestran los valores observados en color amarillo y los valores estimados en color verde. Análisis de la varianza de la regresión. Para probar la significancia de la regresión se procedió a hacer un análisis de varianza. Con los valores obtenidos sustituimos los valores en las fórmulas para obtener la suma de cuadrados de regresión, la suma de cuadrados de errores totales y la suma de cuadrados debido a errores y residuos. Estos datos obtenidos los organizamos en un cuadro de ANOVA para la regresión. Gracias al valor estadístico de prueba F, es posible someter nuestras hipótesis a prueba donde HO, el coeficiente beta de la regresión, es igual a 0 y por lo tanto nuestra ecuación no es significativa, y HA, el coeficiente beta de la regresión, es diferente a 0 y por lo tanto nuestra ecuación sí es significativa. Utilizando el valor de la tabla de F, podemos encontrar que debido a que nuestra F calculada está dentro de la zona de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye con un nivel de confianza del 95% que el coeficiente beta de la regresión es diferente a 0 y por lo tanto estadísticamente significativa. Después de haber obtenido los valores de regresión lineal y su respectivo análisis de varianza, es posible obtener un coeficiente de correlación simple. Para este método se utiliza la fórmula de correlación de Pearson con la sumatoria de nuestros datos obtenidos en un inicio de nuestra tabla de valores. Al sustituirlos en la fórmula nos indica que la magnitud de asociación entre la variable edad y presión arterial es de 0.909. Al elevar el cuadrado a este valor obtendremos el coeficiente de determinación. De acuerdo a la clasificación obtuvimos una correlación muy fuerte, donde los fenómenos que participan en ella se explican en un 82.6%. El resto de factores no cuantificados pudiera corresponder a variables como la alimentación y la actividad física de cada persona y que influyen en los valores de presión arterial. Para probar la significancia de estos resultados y darle un nivel de confianza se procedió a realizar una prueba de para R, donde la hipótesis nula corresponde a un coeficiente igual a 0 y la hipótesis alterna indica que el coeficiente es diferente a 0. Todo esto usando un valor de alfa de 0.05. De acuerdo a nuestros resultados, nuestro valor calculado se encuentra dentro de la zona de rechazo en los valores positivos, por lo que podemos asegurar con un nivel de confianza del 95% que nuestro coeficiente de correlación es estadísticamente válido.
En conclusión, se determinó que existe una dependencia entre la variable de presión arterial en función de la edad que presenta una persona. Encontramos que esta relación se puede explicar mediante la ecuación presión arterial es igual a 94.46 más 0.50. Dicha ecuación nos indica de igual forma que el cambio en una unidad en la edad de una persona provoca un cambio de 0.50 unidades con respecto a los valores de presión arterial. Podemos asegurar que la ecuación es estadísticamente válida a partir de nuestro análisis de varianza, donde se determinó que el coeficiente beta es estadísticamente diferente a cero y describe la dependencia entre la edad y la presión arterial. La magnitud de asociación de estas dos variables se refleja mediante el coeficiente de correlación, donde se obtuvo un valor de 0.909, lo que indica una correlación muy fuerte. Esta correlación presenta un nivel de confianza del 95% a partir de una prueba T para R, donde determinó que el coeficiente R es diferente a 0 y por lo tanto estadísticamente significativo para describir la asociación. A través del coeficiente de determinación se concluye que los fenómenos dentro de las variables edad y presión arterial se explican en un 82%. Finalmente, podemos concluir que gracias a los métodos de regresión lineal y correlación simple se logró explicar la asociación entre estas dos variables con valores muy altos, los cuales quedan respaldados por numerosos estudios y diagnósticos en la rama de la gerontología, siendo este análisis una gran ayuda para estimar o predecir con mayor seguridad futuros diagnósticos en personas mayores con respecto a sus edades.